Tratamiento con psicofármacos de los trastornos psicodermatológicos. Los trastornos psicodermatológicos, según Kuhn, comprenden desórdenes dermatológicos primarios, influencia psicofisiológica que participa como un elemento más de la fisiopatología de las enfermedades, como es el caso de la psoriasis, de la dermatitis seborreica, de la alopecia areata, rosácea, etc. En segundo lugar, trastornos psiquiátricos primarios que se manifiestan por síntomas o quejas cutáneas, como es el caso de la dilución parasitaria, las escoriaciones neuróticas, la dermatitis artefacta, la tricotilomanía. Y en tercer lugar, trastornos psiquiátricos secundarios, que resulta de la dificultad de adaptación a la enfermedad cutánea por la alteración de la imagen corporal del individuo. Los psicofármacos son moléculas utilizadas en las enfermedades mentales. Se utilizan cuando hay alteración de las esferas psíquicas. Actúan en el cerebro normalizando las alteraciones bioquímicas de la enfermedad mental y de sus síntomas. Lo podemos clasificar tradicionalmente en ansiolíticos o tranquilizantes, los antidepresivos y los antipsicóticos. Estos antidepresivos y antipsicóticos son uno de los más usados en psiquiatría en los últimos tiempos. Los ansiolíticos. El ansiolítico por excelencia es la benzodiazepina. Las benzodiazepinas son los principales ansiolíticos de los que disponemos hoy en día. Son generalmente de un amplio espectro terapéutico y el mecanismo de acción actúan sobre el sistema límbico, es decir, sobre la amígdala y el hipocampo, que son esas estructuras rojas y azul oscura, respectivamente, incrementando directamente la función del GABA, o sea, aumentando o incrementando la función del ácido gamma-aminobutírico, que es el principal neurotransmisor del sistema nervioso central. Desde el punto de vista de sus interacciones, las benzodiazepinas poseen escasas interacciones. Desde el punto de vista farmacodinámico, ocurre en los lugares biológicamente activos y el resultado sería el sinergismo, la potenciación o el antagonismo de sus funciones farmacológicas. Y desde el punto de vista de la farmacocinética, afectan a la absorción, la distribución de los tejidos, la unión a las proteínas plasmáticas, al metabolismo y a la excreción de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas pueden interaccionar con una gran cantidad de fármacos, siendo ellos uno de los más importantes, los anticoagulantes, los anestésicos, los bloqueantes musculares, los anorexígenos, antiácidos, anticolinérgicos, anticonvulsivantes, en fin, una gran cantidad de drogas como inclusive los tuberculostáticos, antibióticos, digoxina, opiáceos. Entre las acciones farmacológicas de la benzodiazepina tenemos una acción las benzodiazepinas son fundamentalmente ansiolíticos, sedativos, hipnóticos, anticonvulsivantes, relajantes musculares y anestésicos. Todos tienen la misma acción, pero dependiendo de su cinética. Podemos clasificar a las benzodiazepinas según la duración de sus efectos y de acuerdo a su potencia. La duración depende fundamentalmente de la vida media, del volumen de distribución y de la presencia o no de metabolitos activos. Podemos clasificar a las benzodiazepinas según la duración de sus efectos y la potencia. La duración depende de la vida media, del volumen de distribución y de la presencia o no, como habíamos dicho, de los metabolitos activos. En cuanto a la duración de sus efectos, la podemos clasificar en duración corta como el triazolam, el opsolam o el oxazolam y el midazolam, que es el famoso Doricum.
Duración intermedia tenemos el alprazolam de corta e intermedia, bromazepam, nitrazepam, lorazepam, flunitrazepam, oxazepam, que es intermedia prolongada. Y duración prolongada como el clozazepato, clobazam, clordiazepóxido, clonazepam, diazepam, flurazepam y ketazolam. Hay una formulación de liberación prolongada del alprazolam que se denomina XR. En cuanto a su potencia, la podemos clasificar en potencia baja como el clordiazepóxido o el oxazepam y el oxazepam. Potencia media como el diazepam, clorazepato y el clobazepam. Y potencia alta como el lorazepam, clonazepam, flunitrazepam y el alprazolam. Los efectos secundarios de las benzodiazepinas se conocen muy bien, en parte por la gran cantidad de enfermos tratados con esta sustancia. Quizás el más relevante, el más importante, el más que se conoce y el más temido es la tolerancia y la dependencia. También algunos de los efectos a nivel de la psique y las habilidades. Ahí puede haber disminución del rendimiento psicomotor, dificultad para el aprendizaje, amnesia anterógrada, hostilidad, agresividad, confusión, desorientación, letargo, disartria, ataxia, incremento de los síntomas de la demencia, la incapacidad para reaccionar frente a situaciones adversas con afectación del humor, iniciativa y conducta. Y a nivel del corazón y del sistema respiratorio pueden ser peligrosas en enfermos con afectaciones pulmonares crónicas y revisten peligro de depresión respiratoria si se asocian a otros depresores como el alcohol, y por vía endovenosa debe administrarse de una manera lenta y en dosis no muy elevada, sino baja, para minimizar los efectos. Las contraindicaciones de la benzodiazepina son absolutas y relativas. Entre las absolutas tenemos la apnea del sueño, el primer trimestre del embarazo, la adicción al alcohol y a los fármacos, insuficiencia respiratoria, demencia o trastornos cognitivos graves. Y entre las relativas, insuficiencia renal o hepática, personas con ronquidos intensos, trastornos cognitivos leves y los últimos días del embarazo. La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como son unas pocas palabras bondadosas. Sigmundo Freud. Antidepresivo es el segundo grupo de psicofármacos que vamos a abordar. Los antidepresivos son los fármacos utilizados en el tratamiento de la depresión por excelencia. El espectro terapéutico es tan amplio que pueden ser utilizados en la mayoría de las patologías psiquiátricas y también son los fármacos que más utilizamos en la psicodermatosis. Recordemos que la depresión lleva un desequilibrio o una disregularización o una disregulación de los neurotransmisores. La serotonina es el neurotransmisor más implicado. Los antidepresivos que la aumentan son excelentes, son muy eficaces. Cuando hay una baja de la serotonina, se puede producir depresión, ansiedad, agresividad, cefalea, y cuando hay un aumento de la serotonina, se puede presentar náuseas, inquietud, disfunciones sexuales, inquietud y temblor. Por otro lado, otro de los neurotransmisores como la noradrenalina, los antidepresivos modernos actúan sobre la noradrenalina. La noradrenalina ejerce un papel importante en el estado de ánimo, en el aprendizaje y en la memoria, en la regulación del ciclo sueño-vigilia, del eje hipotálamo-hipoficiario y en la regulación del sistema simpático periférico, es decir, sobre el corazón, sobre los vasos sanguíneos, el tracto gastrointestinal, entre otros. Podemos clasificarlo
estos antidepresivos en inhibidores de la monoamina oxidasa, antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y noradrenalina, inhibidores selectivos de la noradrenalina y los inhibidores selectivos de la dopamina. Los inhibidores selectivos de la monoamina oxidasa y los antidepresivos tricíclicos, o sea, los dos primeros de este grupo de 6, prácticamente no se usan por sus efectos adversos bastante grandes. Utilizamos fundamentalmente los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que son antidepresivos cuya acción principal es inhibir la recaptación de la serotonina. Son muy eficaces como antidepresivos, poco efecto secundario y baja cardiotoxicidad. Escasa o nula acción antihistamínica, antiadrenérgica, anticolinérgica y no incrementan el peso, en ese caso fundamentalmente el Prozac. Baja incidencia de inducción a la hipotensión ortostática, no son letales en sobredosis y no potencian los efectos del alcohol, si bien se recomienda no abusar de él. El primer inhibidor selectivo en la recaptación de la serotonina que se desarrolló fue el fluoxetina, que se considera la molécula prototipo de esta familia de antidepresivos. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina tenemos la fluoxetina, que es el Prozac, la fluvoxamina, procetina, la sertralina, como el Zoloft, y estos dos últimos, que son los más nuevos, que es el citalopram, que es el Zeropram, y el escitalopram, que es el Exapro. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina son antidepresivos más utilizados en la actualidad y los que van a ser de mayor utilidad para el manejo fundamentalmente de la psicodermatosis. Pueden emplearse en pacientes embarazadas, si bien deben utilizarse agentes con una sobrevida, con una semivida más corta, como la sertralina o el paroxetina. También puede utilizarse la fluoxetina, dada la información existente acerca de su seguridad y la ausencia de acciones teratogénicas, incluso en el primer trimestre del embarazo. Las indicaciones, aparte de la depresión, también podemos utilizarlo en pacientes con crisis de pánico, ansiedad crónica, trastornos obsesivos compulsivos, fobia social, trastornos de la conducta alimentaria como bulimia y anorexia, eyaculación precoz, trastornos del llamado síndrome premenstrual, ludopatía, cleptomanía y dolores crónicos. Efectos secundarios. Entre los efectos secundarios que más se han descrito con estos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina han sido las náuseas y la constipación, más frecuentemente en los pacientes tratados con fluvoxamina. Las cefaleas también, el nerviosismo, más en una molécula que en otra, el insomnio, la ansiedad, algunos casos de inapetencia sexual, retraso en la eyaculación, parestesia, hiperhidrosis, más frecuentemente con el citalopram, temblores que son más frecuentemente con la sertralina. Entre los efectos secundarios cutáneos, cuando lo asociamos con antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el ácido acetil salicílico, pueden aparecer trastornos hematológicos como petequias, equimosis, metrorragia, hematurias, melena, hematemesis. Estos efectos secundarios ocurren sobre todo en pacientes tratados con paroxetina. La aparición de equimosis espontánea y vasculitis de las extremidades inferiores son más frecuentes con el fluoxetina. Otros efectos secundarios, aunque con una incidencia bastante menor, pueden ser urticaria, angioedema, eritema nodoso, síndrome de Stevens-Johnson, alopecia difusa, las cuales son reversibles, erupciones acneiformes, hirsutismo, hipertricosis, pustulosis exantemática aguda, brotes de psoriasis e hiperpigmentación
en caso de muchos años de tratamiento. Entre los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y noradrenalina, como su nombre indica, estos fármacos van a actuar inhibiendo la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina. Tenemos la venlafaxina, que es el Effexor XR de White, y el Idoxen LP de Dolder. Es un fármaco que está indicado en las depresiones mayores y también en casos de depresiones asociadas a ansiedad. Se metaboliza en el hígado por la vía de la isoenzima CYP2D6. La dosis utilizada es entre 75 y 150 miligramos 2 o 3 veces al día, con una máxima dosis de 375 miligramos por día. En cuanto a sus efectos secundarios, cabe destacar náusea, somnolencia, sequedad de la boca, vértigo, constipación, nerviosismo, alteraciones de la eyaculación, astenia, sudación o sudoración, entre otros de menor incidencia. Más recientemente, otro inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina y noradrenalina es la duloxetina. Entre los inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina tenemos la reboxetina, que es un antidepresivo que actúa como inhibidor de la recaptación de la noradrenalina y carece de acción serotoninérgica. Está indicado en los casos de depresión mayor. Se une a un 97% de las proteínas plasmáticas y se metaboliza por hidrolización 2,0 de alquilación y oxidación. Se elimina en un 75% por la orina. Hay que ajustar la dosis en ancianos y en pacientes con alteraciones renales. En cuanto a sus efectos secundarios más relevantes, podemos destacar sequedad de la boca, constipación, sudoración, disfunciones sexuales, insomnio, impotencia y vértigo. Tenemos otros antidepresivos como la mirtazepina, nombre comercial Comenter, en comprimidos de 30 miligramos, y la Trovia, tableta de 30 miligramos, que actúan facilitando la liberación de la serotonina y de la noradrenalina, así como bloqueando los receptores postsinápticos para la serotonina de los subtipos 5-HT2 y 5-HT3. Los inhibidores selectivos de la dopamina, como el bupropión, que es el wellbuprión, en tabletas de 150 miligramos. Después caemos en el último grupo de psicofármacos, serían los antipsicóticos. Los antipsicóticos son un grupo de fármacos que se emplean mucho en psiquiatría, mucho más difícil para manejarlo que los antidepresivos, por su posología, pero sobre todo por sus efectos secundarios. Algunas pueden ser graves. Los antipsicóticos son los fármacos utilizados para el tratamiento de las diferentes formas de esquizofrenia, aunque también pueden emplearse en manía y en los cuadros de agitación, entre otros. Los antipsicóticos se clasifican en típicos y atípicos. Los típicos fueron los primeros que se aislaron, que se sintetizaron, entre los que tenemos la clopromacina, que fue introducida hace casi 70 años, en el año 1952, por Delay y Denenker, el pimoside, que es el ORAP de 4 miligramos, el haloperidol, que es el Aloc en tabletas, ampolla y en gota. Y los más recientes, que son los más usados, son los atípicos, como la risperidona, que es el Risperdal en comprimidos de 1, 3 y 6 miligramos, la olanzapina, como la Ciprexa, tableta de 5 miligramos y de 10 miligramos, amisulpiride, la clozapina, el sulpiride, ciprasidona, y este último es uno de los más recientes, que es el quetiapina. La quetiapina es quizás uno de los antipsicóticos atípicos más usados, primero por un rango de utilización muy amplio, entre 25 y 800 miligramos,
y se pueden utilizar en cuadros de ansiedad, en el síndrome bipolar y en esquizofrenia. También se ha utilizado a dosis muy bajas en los cuadros de insomnio. Los antipsicóticos llamados atípicos, estos últimos, son los más nuevos y los que tienen menor efecto secundario. Los efectos secundarios de los antipsicóticos típicos tienen un amplio espectro de efectos secundarios. Algunos de ellos son graves, pero su manejo son mucho más fácil, más difícil. Los llamados síndromes extrapiramidales agudos consisten en acaticia, distonía aguda, parkinsonismo y el llamado síndrome neuroléptico agudo, que es una complicación potencialmente letal del tratamiento de los antipsicóticos, caracterizado por una hipertermia, rigidez, confusión, diaforesis y elevación de la creatininfosfoquinasa y leucocitosis. También se produce sedación cuando no se busca, hipotensión, sequedad de la boca, constipación, visión borrosa, retención urinaria y reacciones alérgicas. Otros efectos secundarios son los que se producen sobre el sistema cardiovascular, ocasionalmente arritmia ventricular, aumento de los intervalos QT, inducen cambios en la onda T y causan anomalía de la onda U. Electrocardiograma antes de iniciar el tratamiento y durante el mismo es una de las recomendaciones más importantes que debemos de tener presente, y su control con su cardiólogo. No es recomendable asociar antipsicótico con antidepresivo debido a la asociación y potenciación de sus efectos secundarios. Como hemos dicho, los antipsicóticos atípicos presentan menos efectos secundarios, aunque cuando se presentan son del mismo índole de lo que acabamos de ver, y si bien son menos intensos.